Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy estaremos trabajando lo que es modelado de ecuaciones. Entonces, sin más, comencemos. En primer lugar, vamos a definir o vamos a citar a René Descartes, donde señala que conviene dirigir toda la fuerza del espíritu a las cosas más sencillas y fáciles de entender y detenerse en ellas largo tiempo hasta acostumbrarse a intuir la verdad con claridad y distinción. Ok, entonces acá tenemos a René Descartes donde nos dice que es mejor quedarnos analizando algo sencillo durante largo tiempo hasta comprender y saber y aprender cómo es que en realidad se relacionan las variables, las cantidades que nos están dando para poder modelar. Entonces es lo importante centrarnos en lo sencillo para luego pasarnos a lo complicado. Si trabajamos en el desarrollo de conocimientos y en la perfección de habilidades, podremos resolver problemas de la misma categoría e incluso más complicados. ¿Ok? Entonces, si trabajamos en el desarrollo de conocimientos, es decir, yo indagar, buscar, consultar, preguntar al docente, en este caso a mi persona, iremos resolviendo varias dudas, iremos aprendiendo nuevas cosas, desarrollando nuestro conocimiento y sobre todo desarrollando nuestras habilidades para poder resolver problemas mucho más complejos. No existen normas bien establecidas para determinar la ecuación que solucione un problema, pero es importante seguir ciertos lineamientos que faciliten el trabajo. Es decir, que cuando nosotros nos centramos en modelado, porque ahorita vamos a estar en modelado no existe como reglas bien establecidas o normas que nos digan, bueno, de esta forma se analiza, de esta forma se establece, de esta forma se resuelve. No, más bien es algo intuitivo. Por eso es lo que indicaba Descartes, lo que mencionábamos hace un momentito, y además que es necesario enfocarnos en el desarrollo de nuestros conocimientos para poder desarrollar esa habilidad y además poder conectar todos nuestros conocimientos en el modelado, porque el modelado es prácticamente la conexión de todo un conjunto de conocimientos para poder resolver un problema. Entonces, si es cierto, no existe como normas bien establecidas, pero existen como procedimientos o algunas indicaciones o instrucciones que nos dan para poder modelar una ecuación o un sistema de ecuaciones, dependiendo del caso, pero nos indican o nos dan algunas indicaciones. En este caso debemos de leer con cuidado el problema y entender con claridad las relaciones que existen entre las distintas cantidades. Si es necesario, se debe trazar una gráfica auxiliar. Bueno, ¿a qué se refiere? Leer cuidadosamente. Eso pasa también en los cuestionarios. Si se dan cuenta, en los cuestionarios de vez en cuando no leemos bien y por una palabra cambia todo el contexto de la frase. He ahí la importancia de leer con cuidado. Y es por eso que en los cuestionarios yo recalco que deben de leer bastante, leer bien los problemas, porque una palabra puede cambiar todo el contexto del problema o el planteo de una ecuación, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante centrarnos en leer con cuidado el problema y entender con claridad lo que nos están dando, qué es lo que nos piden y cómo podemos relacionar. Nuevamente lo que les indicaba hace un momentito, que es un conjunto de conocimientos. Uno de los segundos pasos que nos indican o una de las recomendaciones que nos dan es identificar las proposiciones que incluyen el problema y expresarlas en términos de una o más variables, las cuales se representan generalmente con las letras X o Y. Entonces, después de leer cuidadosamente nuestro problema, ya definimos qué es lo que nos están dando, qué es lo que nos piden,
Luego, ¿qué tengo que hacer? De segundo, identificar las proposiciones y además asignarles una variable cuando sea necesario. Entonces, si me plantea un problema, entonces lo que tengo que hacer es analizar, ver qué datos tengo, qué es lo que me piden, para poder luego asignarle una variable u otra para poder resolverlo. Entonces recuerden que estamos tratando de trabajar en un sistema de ecuaciones o con ecuaciones lineales, entonces tratamos de relacionarlo. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con ello. Entonces, y además usar bien las variables, porque a veces puede que las variables las ubiquemos en algún punto donde no sea. Tercero, establecer ecuaciones que relacionen la incógnita o incógnitas con los datos de las proposiciones. Es decir, lo que debemos de hacer es establecer o ordenar de manera correcta las variables para que tenga sentido la ecuación. Entonces, si yo en algún momento no hago bien uso de una variable, lo que va a pasar es que mi ecuación va a estar mal planteado. Entonces, lo que voy a resolver no va a ser algo o no voy a poder resolver el problema como tal. Entonces, por eso es importante prestarle atención que las incógnitas se relacionen de la manera correcta como me lo plantean en el enunciado. De lo contrario, yo resolveré la ecuación, tendré una respuesta, pero no será la correcta. Entonces, siempre tengan cuidado con ello. Cuarto, tenemos resolver las ecuaciones y comprobar el resultado con el enunciado del problema y no a partir de las ecuaciones, porque estas pueden estar mal planteados. Nuevamente, entonces primero al plantear ya la ecuación, ya tengo la ecuación, ya relacioné los datos que me dan y además ya hice uso de las variables x o y. Luego procedemos a resolver las ecuaciones. ¿Con qué métodos? Bueno, podemos aplicar el método de igualación, de sustitución, de eliminación o por medio de determinantes. Entonces, dependiendo con qué método dominemos más, pues ese debemos de aplicar. ¿Okay? Y luego, lo importante, comprobar el resultado. No debemos de comprobarlo tanto en las ecuaciones. Cuando son problemas de tipo modelado, lo que debemos de hacer es comprobarlo con el enunciado. Entonces, en el enunciado me indican, bueno, la edad de Pedro es tal edad, la edad de Juan es tal. Entonces, luego, pues, nosotros planteamos en base al enunciado. Entonces, lo que debemos de hacer es comprobar las edades a partir del enunciado, no en las no en las ecuaciones, porque sí podemos comprobarlas en las ecuaciones y al final, si despejamos bien, resolvimos bien las ecuaciones, o vamos a llegar a la igualdad. La ecuación va a ser verdadera si despejamos bien y resolvimos bien. Sin embargo, si yo planteé mal la ecuación, la comprobación no va a ser la correcta, porque sí va a ser comprobación de resolución de la ecuación, más no del problema o del planteamiento de la ecuación. Entonces, por eso es recomendable comprobar las respuestas con el enunciado. Ok, entonces sin más, acá concluimos con la pequeña introducción de modelado de ecuaciones o modelado de un sistema de ecuaciones de primer grado. Entonces nos vemos en la próxima. Bye bye.